Estamos con el maestro Eric Gutiérrez, nos va a platicar sobre la psicoterapia y el rol del psicoterapeuta en la actualidad. Adelante. ¿Qué tal, Angie? Pues sí, es muy importante. En la actualidad hay un auge que se está dando sobre la necesidad de lo que es la psicoterapia, ¿sí? Y para eso es muy importante ver qué es un psicoterapeuta. Hay varios tipos de profesionistas que son terapeutas, pero no es lo mismo un psicoterapeuta que un terapeuta. Psicoterapeuta viene del griego, de psique, y terapeutas, que quiere decir asistidor, facilitador, acompañante del alma, ¿sí? Esa es la definición. ¿De dónde viene un psicoterapeuta? Un psicoterapeuta tiene que tener una base de tipo, como base la psicología. O sea, es alguien que estudió una licenciatura en psicología, que tiene varios tipos de información, y eso le va a ayudar. ¿Qué podemos definir como terapeuta? Puede ser otro tipo de profesionista, entre ellos los que abundan actualmente, que son los animadores o que son los coach, pero que no necesariamente tienen la habilidad o la capacidad profesional para llevar a cabo un proceso terapéutico, un proceso de acompañamiento. Generalmente son gente que puede surgir y que puede en algunos momentos apoyar y ayudar, pero no necesariamente van a poder facilitarle a la persona a conocer, a reconocer y a trabajar aspectos que tiene ocultos. ¿Qué se dice que es un psicoterapeuta? Pues primero ya dijimos que es un profesional que se convierte en un facilitador, porque no es alguien que te va a decir qué hacer, ¿sí? Te va a ayudar, solamente va a facilitar a que tú vayas encontrando cada cosa que necesitas reconocer, saber de ti mismo o de tu entorno, ya sea social o familiar, ¿sí? Es un acompañante, porque de alguna manera va a ser una persona que va a estar ahí para seguirte, para estar contigo, para reflejarte, para darte pautas, ¿sí? Pero nunca te va a decir qué hacer. Es una parte muy importante. Por ahí también se dice que es un espejo incómodo, porque el psicoterapeuta en muchas ocasiones lo que va a hacer es reflejarte aquellos puntos que yo no quiero ver, ¿sí? O sea, puntos muy dolorosos, puntos de mi historia personal, puntos donde estoy mostrando agresión, violencia hacia otros, pero que no los voy a reconocer tan fácil, ¿no? Porque no están dentro de mi consciente. Ya entra otro punto que es el inconsciente, pero que hablaremos en otra ocasión. Entonces va a ser un acompañante y un espejo incómodo, como decíamos. También va a ser un escuchante. Al psicoterapeuta se le entrena para escuchar, ¿sí? Que es muy importante. No todas las personas que podemos ser capaces de escuchar a otros. Normalmente en la vida diaria podemos estar en un lugar, en un salón, en una escuela, en un cine, y mucha gente puede estar hablando, pero no estoy dispuesto a escuchar, bloqueo, ¿sí? Ahora, en la vida diaria, en mi vida cotidiana, a veces pareja, a veces hijos, a veces hermanos, no somos capaces de escuchar al otro. O sea, de alguna manera nos cuesta mucho trabajo, y el psicoterapeuta está entrenado para poder escuchar, si no al 100%, porque creo que nuestro cerebro no es capaz de hacer eso, ¿sí? Ya en alguna ocasión lo trataremos en lo que es la neurociencia, pero sí un mínimo, un 60-70%, para poder acompañar y tener esa empatía con mi consultante, ¿sí? Que anteriormente se le decía mucho paciente. ¿Cuál consideras que es la diferencia principal entre un coach de vida, que está muy ahorita de moda, y un psicoterapeuta? Un psicoterapeuta tiene la formación, ¿sí? Muy importante. Nosotros estudiamos una licenciatura en psicología, ¿sí?
principalmente o psicólogos generales o psicólogos ya encaminados a la clínica, ¿sí? Nuestros estudios están basados en tener varias cosas como el desarrollo humano, conceptos de la historia del hombre. Esto es saber y definir qué puedo decir de la persona que tengo enfrente como parte de un conglomerado humano, ¿sí? Entonces a eso me refiero como tener toda la conceptualización de lo que es un humano frente a mí. Tenemos o estudiamos teorías de la personalidad, ¿sí? Técnicas de entrevista y tácticas también para acompañar al otro. Tenemos algo muy importante, estudios en bases biológicas de la conducta. No es lo mismo que el mismo porcentaje que tendría un médico, pero sí tenemos las nociones básicas para poder entender los procesos bioquímicos de una persona, ¿sí? Y esto es muy importante, un coach no lo tiene, ¿sí? Un coach puede venir, qué sé yo, de una ingeniería electromecánica o puede ser un ingeniero en refrigeración y que se metió en esto, pero él nunca estudió la fase de las bases biológicas. Y esto puede ser determinante porque en algún momento dado yo puedo tener a una persona frente a mí que tiene muchas disparidades en su conducta, tiene altas y bajas y puede que no sea algo netamente psicológico. Es muy probable que pudiera ser algo bioquímico, ¿sí? Y entonces el psicólogo, al tener los conocimientos, puede pedir la ayuda del médico, en este caso del psiquiatra o de un neurólogo, ¿sí? O en algunos casos hasta la opinión de un neurocirujano, ¿no? ¿Sí? Como también una de las compañeras, Gaby, hablaba de muchos aspectos biológicos que hay y que a veces determinan la conducta del niño, ¿no? Entonces, a nosotros se nos ha capacitado para poder discernir si es algo social, si es algo biológico netamente, o investigar cuál es el detonante para esa conducta no adecuada. Decíamos las bases biológicas, tenemos conocimientos en psicopatología, ¿sí? Cómo tratar, cómo diagnosticar, ¿sí? Y cómo atender y acompañar a la persona que tenemos enfrente. Eric, ¿por qué consideras que en los últimos años la terapia ha tenido más auge que anteriormente? Como humanidad estamos teniendo un proceso hasta cierto punto ya previsible, pero nos ha sacado de cancha, como se decimos. Se ha considerado pandemia, nos dio un enfrentón contra la pared, ¿sí? No estábamos preparados para algo así, ¿sí? Anterior a la pandemia ya viene toda una serie de cosas, el mal manejo de la tecnología, las adicciones a los teléfonos, las adicciones a muchos alimentos, drogas, cosas que aparentemente no son nocivas, pero que de alguna manera han ido determinando cambios muy fuertes dentro de la conducta. Las salidas cada vez más frecuentes de un cuidador, principalmente la mujer, por necesidades económicas, ha provocado desajustes en lo que eran las dinámicas clásicas de convivencia, ¿no? ¿Sí? Y esto ha generado toda una serie de conflictos que, si no son para mal, por lo menos ahorita nos tienen en la licuadora, ¿no? Entonces la psicoterapia ha empezado a tener un auge por la necesidad de reencontrarnos, ¿sí? De poder ver dónde estamos atorados y ver qué puedo hacer para solucionar aspectos importantes que me están atorando en este presente, ¿no? ¿Consideras que post-pandemia se vio un cambio o un aumento considerable en la asistencia a terapia a diferencia del periodo antes de la pandemia? Bastante, sí. Algo particular que me tocó vivir fue cuando, sobre todo por ser adulto mayor y tener algunos factores de riesgo,
es que no podía yo seguir asistiendo al consultorio. ¿Sí? El adaptarme a una tecnología, trabajar en línea, cosa que yo no había querido hacer, ¿sí? Pero que esto me forzó a hacerlo. Al inicio la mayor parte de las personas no querían tomar el trabajo, la terapia en línea. ¿Qué pasa con a los pocos meses, yo creo que mes y medio de que se detona la pandemia, que hay una sobresaturación para los psicólogos y el trabajo del psicólogo empieza a ser determinante? Porque nunca habíamos estado tanto tiempo dentro de la familia o tanto tiempo en soledad, ¿sí? Y esto genera desde depresiones, violencia, eh, insomnios, miedos, determina un montón de cosas que disparan la necesidad de la psicoterapia. Una cosa bien importante, ¿no?, de esto es que el psicólogo no puede ser alguien que quede. A lo mejor hay profesiones que pueden no estar tan en constante evolución, pero la nuestra, la de los médicos, son profesiones que no podemos dejar de estudiar. Sí, si dejamos de estudiar un mes, ya nos cargó la trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente tenemos que estarnos innovando, ¿no? Para eso son los posgrados, las actualizaciones, los diplomados, los entrenamientos, los talleres, ¿sí? Muchas cosas que nos van a mantener en constante movimiento y en la actualización para tener mejores herramientas con las cuales voy a trabajar con mis consultantes. Dentro de lo que nos relatas del papel del psicoterapeuta, ¿por qué consideras que es el profesional que está más preparado para acompañar al otro en su proceso? A diferencia de como platicamos al inicio, de un coach de vida que son ahorita muy de moda, ¿no? Mira, yo creo que hay una cosa bien importante. Lo que me va a preparar como psicoterapeuta es toda una carrera científica, disciplina científica más que nada le podríamos llamar, ¿no? Dado que la psicología no se ajustaría exactamente a los parámetros de una ciencia exacta o una ciencia biológica, ¿no? Pero si somos una disciplina científica, vamos a tener que llevar entrenamiento, vamos a tener que estar en constante actualización. Algo bien importante es mi proceso personal como psicoterapeuta. Si yo no tengo proceso personal, no voy a poder apoyar a alguien, no lo voy a poder acompañar. ¿Por qué? Porque si yo no he visto, voy a poner un ejemplo así muy sencillo, mi enojo, ¿sí? Cuando yo veo el enojo en mi consultante, lo voy a parar, no lo voy a dejar que siga. ¿Por qué? Porque me va a ser amenazante. Entonces sí necesito mucho el conocerme. Por eso el proceso personal para un psicoterapeuta es una base importantísima. A lo mejor como estudiante no soy el más brillante, pero sí he tenido un buen proceso que me haya ayudado a meterme, como decía un terapeuta, en mi propio infierno, reconocer mis miedos, mis diablos y todo lo que tengo ahí escondido, y puedo salir de él. Entonces sí tengo ya la capacidad de poder acompañar a otros. Y esa es una parte importantísima. La otra, para un psicólogo clínico, es la supervisión. ¿Sí? A veces yo puedo ver algo en la persona, pero cuando hay un tercer ojo que me ayuda a reconocer aspectos que se me están pasando, me ayuda mucho y eso me hace crecer a mí como profesionista. ¿Sí? Es una parte bien importante el tener la supervisión y el estarse actualizando, ¿no? Normalmente un coach que yo sepa no ha tenido este proceso. Sí, como lo mencionas, puede ser gente que viene de otras carreras, disciplinas y que entran en esta área como un estilo de moda que está ahorita con mucho auge, pero lo más probable es que no tenga una preparación personal ni un desarrollo ni un proceso personal terapéutico. Sí, en alguna ocasión yo creo que hablaremos más de los coaches o de los coaches, pero ahorita sería nada más dejar en claro lo que es nuestro campo de lo que somos los psicoterapeutas, ¿sí? Que normalmente se nos dice terapeutas, ¿sí? O psicólogos, o hay gente que nos dice doctores, etc. ¿Sí? Pero sí hay una diferencia enorme
que tendremos que ir trabajando para que la gente también sepa y reconozca quién sí lo puede acompañar en qué y en dónde. Eric, pues muchas gracias por tu tiempo, por podernos ahora sí que dar todo este bagaje de conocimiento y ayudarnos a entender un poquito las diferencias entre un terapeuta y ahorita pues todo lo que estamos viviendo con los coach, por ejemplo, y entender un poquito más el papel de la terapia en nuestra vida, ¿no? Y cómo ha impactado. Sí, pues gracias a las personas que hacen el favor de vernos, sí, y esperamos que nos sigan acompañando y nos ayuden con su retroalimentación a poder ir avanzando y haciendo algo mejor cada vez para el público, para el compromiso que también tenemos como profesionistas con la sociedad. Bueno, muchas gracias.